de reflexión, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, que acabamos de celebrar. Siempre la palabra de Dios ilumina nuestra celebración y nos da pautas para vivir nuestra vida diaria, nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Hoy en la primera lectura se nos narra la hospitalidad de aquella mujer estéril hacia el profeta Eliseo, el hombre de Dios. Hombre de Dios que visita a esta familia, y la hospitalidad de la familia es notoria, sobre todo en la generosidad de esta mujer estéril, que tiene confianza en el Señor, que tiene confianza en el hombre de Dios, en el profeta, y su actitud la premia con la vida, la premia con un hijo. Así lo escuchamos pues en la primera lectura. Este hombre es un hombre de Dios. El profeta Eliseo, como todos los profetas, son hombres de Dios que en el Antiguo Testamento anunciarán la buena nueva del reino y denunciarán el pecado, la maldad, la injusticia, la corrupción. Es la voz del profeta. Lo mismo en el Nuevo Testamento. La voz del profeta del Nuevo Testamento también anuncia y denuncia. En la segunda lectura, lo escuchábamos en la monición que nos hacían, el apóstol San Pablo resalta la importancia del bautismo en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida del bautizado. Por el bautismo participamos de la muerte y resurrección de Cristo. Dejamos nuestra antigua condición, dejamos la antigua criatura y renacemos a una criatura nueva, sin pecado. Iniciamos una nueva relación pues con Dios y con la comunidad. El bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace hijos de la Iglesia Católica de Jesucristo, nos hace a todos hermanos en la misma fe. El bautismo además nos da la posibilidad de vivir nuestra vida sacramental, de vivir la vida de gracia, la vida de Dios, la vida de la Iglesia, la vida de los sacramentos. Por el bautismo morimos con Cristo al pecado y resucitamos juntamente con Él a una vida nueva. Y esa es la reflexión que hoy nos hace San Pablo en su carta a los romanos. El bautismo nos sepultó con Cristo para que llevemos una vida nueva, como hijos de la luz, como hijos de Dios, como hijos de la Iglesia, como bautizados. Y lo que nos propone Jesús hoy en el Evangelio es una jerarquía en nuestras fidelidades. Nos habla de la fidelidad, del seguimiento a Jesús, el amor y el apoyo al proyecto de Cristo y su misión están por encima de todo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Es radical la petición del Señor. No tanto que ese amor a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa nos impidan llegar a Dios, sino más bien nos deben acercar a Dios, nos deben llevar a Dios. Pero el seguimiento para los discípulos de Jesús tiene que ser total e incondicional. Uno puede seguir una causa, uno puede seguir a una persona por conveniencia, por recibir algo a cambio, por un tiempo determinado. Pero en el seguimiento de Jesús no caben estas posibilidades. Se ha de seguirlo de manera total e incondicional. Jesús lo dice con estas palabras que escuchamos hoy en el Evangelio. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ese amor, decía, lo podemos interpretar como que debe ser un amor que nos lleve a Jesús, no que nos impida amar a Jesús y seguir a Jesús. Jesús insiste en el amor, porque el amor es la base de todo.
El amor es la base de todo buen obrar. Y para los discípulos y para la iglesia, el amor es la base de la misión. Cuando Jesús llamó a los 12, antes de enviarlos a predicar y expulsar demonios, los llamó a convivir con ellos, a estar con Él, a formarse con Él, a formarse en la escuela de Jesús. Y hasta después de que convive con ellos, de que los forma, de que se forman en esa escuela de Jesús, los envía a la misión. Jesús, antes que nada, quiere crear pues un vínculo afectivo con sus discípulos, un vínculo de amor y de amistad. Solo si estamos cimentados en el amor y vamos profundizando en el conocimiento interno de Jesús, podemos anunciarlo, podemos predicarlo, ya que lo conocemos, ya que conocemos su doctrina, su mensaje, su evangelio. Entonces sí podemos anunciarlo y predicar a ese Jesús. El seguimiento, por lo tanto, supone la renuncia a uno mismo para entrar en el camino de la entrega y el servicio. Por eso Jesús dice: el que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Podemos decir también que seguir a Jesús implica continuar su obra, implica proclamar en su nombre la buena noticia. El enviado de un hombre es como si fuera él mismo, dice un proverbio judío, y así lo reconoce Jesús como buen judío. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Pues esta es la enseñanza que hoy nos da la palabra de Dios a través de su evangelio y a través de las demás lecturas que hemos escuchado y que se han proclamado en nuestra asamblea litúrgica. Por eso no podemos menos, queridos hermanos, que pedirle al Señor que nos dé su gracia para avanzar en el conocimiento interno de Jesús, para que, como decía San Ignacio de Loyola, para que más le ame y más le siga. Y eso es lo que le hemos pedido al Señor en la primera oración que le hemos dirigido. Le hemos dicho: Señor, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que seamos hijos de la luz, que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad, que por el bautismo seamos hijos de la luz, somos hijos de la luz, pero que vivamos como hijos de la luz y que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error. Pues eso le pedimos al Señor en nuestra Santa Misa Dominical. Y así, con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.